Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En el Congreso de la Nación ya iniciadas las sesiones o a punto de iniciarse las sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso, está para ser debatida una propuesta de ley que tiene que ver con la Carta Orgánica de la Policía Nacional y que pretende, con una reforma casi total, finalmente darle un atisbo de modernidad que tenga que ver con este siglo XXI y que tenga que ver con el año 2023, en lo que hace no solamente a los ascensos, en lo que hace no solamente en la duración de la carrera policial, en las capacidades inherentes al ejercicio de los distintos cargos, en los distintos estamentos, no solamente en lo que hace también a lo que al salario, a las cuestiones que tienen que ver con la jubilación, sino también lo que tiene que ver principalmente a la logística y la profesionalización, a la estandarización de la Policía Nacional, que penosamente en algunos casos no tiene el soporte logístico o hasta intelectual o hasta informático que corresponde a estos tiempos que vivimos, en donde la tecnología es la principal ayuda del Estado en lo que hace al combate tanto del delito común y principalmente del crimen organizado. La Policía Nacional y sus integrantes merecen tener una carta orgánica, merecen tener una normativa que los traiga definitivamente al siglo XXI, porque penosamente tenemos que decir, más allá del esfuerzo denodado de muchos integrantes de las fuerzas policiales que desarrollan su trabajo con prontitud, con honestidad y se retiran luego de 30 años con un salario o con una jubilación acorde, con un estado de vida o con un estado económico que es justificable. Hay algunos, una minoría, pero que actúa con mucha impunidad, que se aprovecha de situaciones que tienen que ver con la Policía Nacional, la impunidad y la falta de control, y terminan sus carreras y la viven sus carreras en el medio de ingresos económicos y un ritmo de vida que absolutamente no pueden ser justificados. Y por eso también esta construcción de una nueva Policía Nacional que está para debatirse en el Congreso Nacional tiene que ver justamente con la corrupción interna de la Policía Nacional, que tanto daño hace y que ha provocado que en varias zonas de nuestro territorio campee el delito, campee el crimen organizado. La inseguridad no es una sensación, la inseguridad va más allá de la estadística, la inseguridad que la vivimos aquellos que somos ciudadanos de a pie, que no tenemos plata para pagar una seguridad privada, que no tenemos dinero para pagar una camioneta blindada, que no tenemos medios económicos para que nuestros respectivos hijos puedan ir tranquilos en algún tipo de móvil propio. Tenemos que sufrir la manera impune en cómo el crimen organizado se ceba, el crimen organizado golpea y los delincuentes comunes también hacen lo que se le dé la gana, en donde hay a veces responsabilidad por omisión o responsabilidad directamente por complicidad de aquellos que han jurado a la bandera y a la República hacer cumplir la ley. Nada más y nada menos que eso. Necesitamos una policía renovada, una policía del siglo XXI, pero principalmente necesitamos y exigimos como ciudadanía una policía honesta, más que nada honesta, y que sea principalmente nuestro murallón, nuestra protección contra aquellos sectores que hacen del crimen y del delito una forma de vida. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Entre otras cuestiones, el fin de semana largo nos dejó entre las noticias policiales, la crónica roja, por así decirlo, la filmación de una gresca entre dos personas
o más incluso que estaban a bordo de un vehículo en aparente estado de ebriedad, incluso quien manejaba el vehículo, y agentes de la patrulla caminera. Esta gresca ubica nuevamente, penosamente, a la patrulla caminera en el ojo de la polémica, en el ojo de la tormenta, para hablar un poco de esto y a partir de esto hablar de lo que es la patrulla caminera, pero también de lo que logró la patrulla caminera y lo que le falta hacer para perfeccionarse a la patrulla caminera. Hoy nos acompañan, por un lado, el titular del Departamento de Relaciones Públicas de la patrulla caminera, el inspector general Adolfo Ortega, y la inspectora ayudante Patricia Ferreira, ayudante de jefatura. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Igualmente, un honor y un placer estar en Causa Justa. Inspector Ortega, ¿cómo analizamos este tipo de imágenes, atendiendo a que la patrulla caminera suele ser objeto de muchas críticas, algunas de ellas injustas y otras que reflejan una especie de descreimiento de la ciudadanía hacia las funciones de la patrulla caminera? Sí, lastimosamente tenemos que manifestarnos de una forma no general, pero sí en cierta forma particular, porque la patrulla caminera tiene la función específica de justamente agilización del tránsito en los puntos de mayor congestión vehicular y horarios picos, tanto en la salida como el retorno a la capital. Se realiza un estricto control en lo referente a alcotés, al que circula exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y cualquier maniobra que se exponga al peligro en la red vial. Lastimosamente, tenemos que, y vuelvo a repetir, lamentamos desde la patrulla caminera lo acontecido el domingo a la madrugada en el kilómetro 32, Itagua, donde efectivos de la patrulla caminera, como siempre, los 365 días del año, con sol, con frío, con lluvia, efectúan los controles para dar seguridad a todo usuario. Y el 30 de octubre del año pasado, del 2022, justamente comenzó el operativo verano y finalizó el domingo 26. Y la gresca aconteció el domingo a la madrugada. Lastimosamente, durante todo el operativo, que incluía las festividades de KQP, que incluía las festividades de Navidad, Año Nuevo, hasta anteayer 26 de febrero, no tuvimos ningún incidente en ruta, ningún problema. Nos encontrábamos en los controles con justamente conductores que muchas veces, inconscientemente o conscientemente, estaba guiando su vehículo en estado de ebriedad. Tal es el caso que durante el plan operativo verano se tuvo un total de 84.758 conductores a que fueron sometidos a la prueba de alcotés, de las cuales dio positivo 6.361. Y a lo mejor 6.360 todo normal. Acataban las indicaciones de los inspectores, respetaban las señalizaciones en ruta. ¿Hay una mayor conciencia? Entonces el paraguayo está manejando mejor, es más consciente, porque me sorprende que son bajas las cifras con relación y me pone muy contento, a conductores en estado de ebriedad. ¿En cuántos meses? Operativo verano comenzó en el 30 de octubre. El 30 de octubre. 2022. Noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿En 4 meses? Sí, 4 meses. Podemos decir que es una cifra muy baja. Una cifra muy baja, justamente gracias al esfuerzo realizado por los inspectores de la patrulla caminera, que con la directriz del director nacional y del director operativo estamos realizando este trabajo a todo pulmón, por decir así, para tratar de que la institución en sí se note el trabajo de la institución. Inspectora Ferreira, desde el punto de vista de la imagen de la institución, obviamente este tipo de situaciones afean la imagen de la institución, por más que haya sido una en todo el operativo verano en 4 meses. No pasó nada como esto. Esta no es la normalidad, es la anormalidad de la situación.
¿Qué se hizo, señora, con relación a los agentes involucrados en esta gresca? ¿Se ha abierto un sumario? ¿Qué pasa con eso? Sí, así mismo, totalmente anormal en todo punto de vista, ¿verdad? El procedimiento, el mal procedimiento realizado, ya que primeramente los inspectores tenían que apaciguar al conductor, que en todo momento, en el procedimiento realizado por el inspector, en todo momento se presentó de manera violenta, no queriendo entregar la conducción de su rodado. El conductor dio 0,53.0 a la prueba de alcotés, inclusive cayendo en hecho punible, y en este caso el vehículo tendría que haber quedó demorado y se comunicó a la Fiscalía por tratarse de un hecho punible. Ahora bien, inspector general, con relación a las imágenes que estamos viendo, que un hombre termina con la cabeza rota a causa de un linternazo que le asesta uno de los agentes cuando este individuo estaba en el suelo. A todas luces, ese procedimiento de estos agentes involucrados evidencia tal vez que no hay una preparación adecuada en cuanto a reducción, en cuanto a enfrentamiento físico, en lo que sería el aspecto de seguridad pública. Bueno, hay que considerar de que el inspector de la patrulla caminera efectúa el control correspondiente y es sometido a la prueba de alcotés el conductor, la cual estamos nosotros notando por el aliento inclusive del estado en que se encuentra. Entonces, la obligación nuestra por seguridad es sacar fuera de circulación ese vehículo. En absoluto no estamos de acuerdo con este procedimiento que ocurrió. Lamentamos desde la institución de la patrulla caminera que esto tenga que haberse desbordado hasta ese punto. De hecho que se demuestra que algunos funcionarios de la patrulla caminera, tampoco vamos a estar en defensa de lo que no está justificado, que por más preparación que tenga, fueron sorprendidos en su accionar. Estos inspectores ya fueron separados de la parte operativa y automáticamente ya quedan a cargo de la parte jurídica para recibir el castigo correspondiente. Inspector, en estas imágenes se ve que uno de los agentes le prende, por así decirlo, una patada en la cabeza al hombre que estaba en el suelo. Eso es hasta criminal, se diría, inspector. Asimismo, nosotros justificamos en la institución y la Dirección Nacional y la Dirección Operativa ya tomó cartas en el asunto y ya está sumariado este inspector que cometió esa gresca y ese perjuicio al semejante. Nosotros no estamos en la ruta para justamente tener este procedimiento. Muchas veces son los conductores o acompañantes los que comenzaron a se muestran de una manera gresca. agresiva. No justifica eso ningún tipo de reacción. No, de ninguna manera, no estoy justificando, al contrario, le digo nada más de que de todo en el operativo de verano, toda la cantidad, el único que creó inconveniente fue esta persona y lamentamos. Y estamos hablando que más de 80.000 personas fueron, 80.000 conductores. Sí, tomamos medidas y drásticas contra estos funcionarios que actuaron de esa forma y que en cierta situación se mira a la patrulla caminera justamente con una actitud agresiva y hasta que no debe ser. No, es que realmente hay descreimiento no solamente sobre la patrulla caminera. En el Paraguay hay un descreimiento, yo creo que hay en la región incluso un descreimiento hacia la autoridad. Las instituciones de seguridad pública o cualquiera de las instituciones hoy día están corroídas por el descreimiento. La gente no cree en las instituciones y directamente al uniforme reaccionan mal. Eso es cierto. ¿Cómo se hace, señora inspectora, para modificar la imagen que se tiene? ¿Qué pasos hay que hacer? Sí, como siempre hay que implementar medidas justas para que las personas vuelvan a creer en su personal, en el personal policial, tanto policial como el personal de la patrulla caminera. Con este accionar nos desacreditó en gran demasía
con este accionar de los inspectores que actuaron verdaderamente de mala manera, que no debería haber sido. Simplemente tendrían que haber comunicado a la institución correspondiente para que ellos puedan intervenir en este caso, que sería la Policía Nacional y los agentes fiscales. Ahora, vuelvo al tema positivo, por así decirlo, porque me llamó la atención cuando me comenzaste a dar las cifras, señor inspector Sí. general, cuando me comenzaste a dar la cifra de la cantidad de personas, de conductores que fueron sometidos no solamente al alcotés, sino al control vehicular, de 82.000, yo creo que me va a decir, me va a decir que 30.000 dieron positivo al alcotés. Ese 6.000, que puede ser un poquito mucho también, me llama la atención que es mucho menor a años anteriores. O sea, el paraguayo está siendo más consciente, el conductor paraguayo. En cierta forma, estamos logrando el objetivo deseado, a pesar de que muchas veces no contamos con la cantidad de inspectores para que justamente exijan y se ajusten a los controles que la directiva les pueda proporcionar. Existen muchas rutas nuevas asfaltadas, muchos ramales. 3.000 kilómetros nuevos tienen ustedes que controlar. Señor, que en estos 5 años se construyeron 3.000 kilómetros nuevos de ruta asfaltada. Así mismo, sí, así y mismo. no aumentó la cantidad de miembros de la patrulla caminera. Hasta el momento no, esperamos mañana porque es una necesidad para la sociedad misma y para la institución. Pero, por sobre todas las cosas, estamos haciéndolo humanamente posible y le doy un cuadro comparativo de alcotés positivos. Por favor. En el año 2021 fueron sancionados 19.616 conductores. En total todo el 2021. 2021. En el 2022 bajamos un poquito y llegamos a 16.576 según la estadística. Hay que dar la particularidad siguiente. 2021 era época de pandemia todavía, ¿verdad? Inclusive. Había restricciones. Inclusive, mira había un poco. restricciones, Sí. justamente. Y hasta el domingo 31 de diciembre del 2022, del año pasado, del año nuevo pasado, tenemos una diferencia de 3.040 menos conductores alcoholizados al volante. Eso es positivísimo. ¿Qué significa esto? Esto demuestra para toda persona consciente y de buen criterio que la labor de la patrulla caminera tiene resultados. Esto es lo que pasó el domingo en la madrugada en Itagüí, El único. una anormalidad. Una anormalidad que no se justifica. Y Desde debe todo ser punto de sancionada vista. con toda la dureza, ¿eh? Con toda la dureza, y justamente eso es lo que se está realizando ahora. No le puedo decir cuál es el resultado de eso porque está a cargo Es de un la sumario, asesoría es un jurídica sumario. con el sumario. Ahora, señora inspectora, ya para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que se puede dar a la patrulla caminera? A la ciudadanía sobre la patrulla caminera, porque es cierto, las instituciones hoy en la República del Paraguay que hacen al Estado y su administración están pasando por una grave crisis de credibilidad. La ciudadanía de a pie, con justas razones, en una mayoría de veces, o con razones no tan certeras en otras ocasiones, no cree en el uniforme. ¿Cómo hay que decirle? ¿Qué hay que decirles para que se vuelva a creer, inspectora? Sí, al ciudadano siempre que se acerque a su inspector nacional, que no dude de ello, que siempre estaremos para ayudarlos, que de ninguna manera estamos para perjudicar, sino para no permitir que ocurran más siniestros viales en la ruta, que como se ve reflejado en los resultados, tienen resultados, como indicó el inspector. O sea, está ¿verdad? bajando el nivel de personas irresponsables al volante. De alcotés en este caso, pero Sí. no la irresponsabilidad sigue, ya que los siniestros viales no solamente es a causa de la ingesta de alcotés, sino del mal manejo de los conductores. La gente en no este sabe manejar. caso. Así es. Eso es importante también. Otro dato importante, la siniestralidad vial en Paraguay sigue alta, no baja a pesar de que ha disminuido la cantidad de borrachos irresponsables y borrachas irresponsables al volante. Quiere decir que la gente, el ciudadano paraguayo, no sabe manejar, no conoce las reglas de tránsito o no les importa cumplirlas, inspectora.
Ahí lo que tendríamos que implementar es que las instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, estén más involucradas en el acceso, por ejemplo, a la licencia a conducir, en este caso que le compete a los municipios, que no sean de fácil acceso y se den como está en la Ley Nacional de Tránsito 5016/14. Interesantísimo, muy interesante el dato que acabas de dar, inspectora ayudante Patricia Ferreira, muchísimas gracias por tu aporte. Finalmente, inspector general Adolfo Ortega, ¿por dónde comenzamos entonces esa construcción de una patrulla caminera con más prerrogativas, incluso con más logística, con más formación, con mayor cuadro de activos? ¿Cómo comenzamos? Bueno, actualmente la patrulla caminera, con estos cuadros comparativos que te estoy pasando y otras estadísticas que tenemos a mano, si quiere, que le podemos pasar, se nota el trabajo realizado por la institución al momento. De hecho, que queda a cargo de la superioridad ya de otro estamento para que tomen las medidas del caso y se den cuenta de la falencia que estamos teniendo en la institución. Otro aspecto que quisiera recalcar es la facilidad. No que el conductor que esté sentado al volante hoy en día no sepa manejar. Sabe manejar, es inconsciente. Y la conciencia debe prevalecer en todo momento, igual que la responsabilidad. Porque en las rutas nacionales, dentro de la red vial, circulan varios vehículos. Yo tuve que llegar de San Lorenzo a este lugar en 1 hora. Cualquier cantidad de vehículos en sí. La facilidad para la adquisición de un móvil, de un vehículo, también favorece mucho a que uno, por ejemplo, inclusive, ¿por qué tenemos esta cantidad de conductores que fueron demorados? 11.186 vehículos fueron demorados en el plan verano. ¿Por qué? Conductores sin registro, con registro vencido, sin habilitación, con habilitación vencida, no tener en condiciones su vehículo, efectuar adelantamiento indebido, la famosa carecer de chapa. La famosa doble raya. Yo fui testigo, viniendo del interior, sí. Pasando ya Ipacaraí, donde comienza la ruta Ipacaraí-Areguá, sí. Una camioneta de gran porte, en esa curva, sí. Que está a la salida misma de Ipacaraí, pero yéndote a Areguá, sí. Una camioneta que parece que causó un siniestro vial porque venía a toda velocidad, sí. Hay doble raya y había todo un tumulto. Y ese mismo lugar se le mató a 2 motociclistas el año pasado. Sí, sí. O sea, la gente no respeta la doble raya, acelera donde no debe acelerar, frena donde no debe frenar, maneja rápido a la izquierda cuando lo debe hacer a la derecha, o sea, dobla donde no tiene que doblar. Y son las causantes. ¿Y por qué el denominativo común? La conciencia. Conscientemente yo salgo con mi vehículo, con mi familia o solo, para veranear o para hacer mi actividad laboral, sí. Perfecto. Pero tengo que ser consciente de la responsabilidad que estoy teniendo y de tener mi vehículo técnicamente en forma y yo personalmente como conductor estar en condiciones. Y manejar responsablemente. Sí, claro, señor. Inspector General Adolfo Ortega, jefe de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, inspectora ayudante Patricia Ferreira, ayudante de la jefatura, muchas gracias por estos datos, porque realmente aporta un poco al debate, partiendo de un hecho lamentable, sí. Absolutamente deleznable, una actitud cobarde de ese inspector, sí. Que le rompe la cabeza de un linternazo a un pobre individuo, no sé si pobre porque ya estaba en el suelo, pero que no fue la forma y además le mete una patada en la cabeza, lo podía haber matado, pero ustedes ya acaban de aclarar que todos estos inspectores que estuvo involucrado en ese hecho, ya están sumariados y separados. Vamos a ver cómo termina el sumario. A ambos el agradecimiento, ¿sí? Sí, cómo no, estamos a las órdenes y muchas gracias por la oportunidad justamente de manifestarnos un poquito a favor también de nuestra institución, claro, que justamente siempre es víctima de muchas palabrerías, por decir así, pero la realidad está en el cuadro comparativo que recién le leí. Se está haciendo un buen trabajo entonces, sí, así mismo. Hay que hacer lo mejor inclusive que se puede, porque la siniestralidad vial es como la ruleta rusa. Sí. En algún momento te puede tocar.
Y el siniestro puede ser grave, puede ser leve o puede ser fatal. Y podés vos ser la víctima o podés ser el victimario. La siniestralidad vial hoy día debe ser abordada con muchísima más seriedad de la que está siendo abordada hasta hoy día. A la vuelta del corte, continuamos esta vez. ¿Qué pasa en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué pasa con la elección del reemplazante de Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia? El análisis por parte de un ex ministro de la máxima instancia judicial. A la vuelta del corte. Bueno, avanza el proceso de integración de las ternas para reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia y necesitamos saber el análisis de personas que no solamente en lo académico, sino en la materia institucional han sido parte importante de estos procesos y también han sido integrantes incluso de la máxima instancia judicial. Nos acompaña el distinguido exministro de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario, autor de varias obras del ámbito del derecho, el querido y distinguido profesor doctor Luis Lescano Claude. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido nuevamente a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por esta invitación. Estoy a disposición para comentar sobre este tema. ¿Cómo estás observando, doctor Luis Lescano Claude, todo esto, este proceso de selección del reemplazante de quien supo llegar a ser el ministro de la Corte Suprema de Justicia con mayor años en el cargo, con la mayor cantidad de años en el cargo? Bueno, yo creo que en general se está llevando bien el proceso de selección de quien va a ser el reemplazante del doctor Fretes. A mí me consta que en el Consejo de la Magistratura existe esa voluntad de elegir al mejor entre los quienes se han postulado para el cargo, tratar de tener mucho cuidado en todos los aspectos de esta selección para ese cargo. Ha habido algunos problemitas en cuanto, por ejemplo, en cuanto al examen, pero entiendo yo que también ese inconveniente ha sido subsanado en forma satisfactoria. Me parece que se está llevando bien el procedimiento para la designación de quien habrá de sustituir al doctor Fretes. Ahora, siempre se habla, doctor Claude, Luis Lescano Claude, perdón, siempre se habla de que se trata de instalar la idea de que este proceso no es un proceso, o lo presentan, no sé si con buenas intenciones, como un proceso que está limpio, protegido de contenido político o de influencia política. Pero algo que yo sostengo siempre, no hay nada más político que la designación de un integrante de un órgano político por definición, que es también la Corte Suprema de Justicia. Órgano político por ser un poder del Estado. ¿Cuál es tu parecer al respecto, doctor? Bueno, la Corte Suprema, evidentemente, en cuanto a la estructura de los órganos de gobierno, es un órgano político, porque es cabeza del Poder Judicial. En ese sentido, es un órgano político, ejerce una función política, la función jurisdiccional es una función política. Aquí hay que distinguir la cuestión de la influencia político-partidaria, que esa influencia político-partidaria no prevalezca en cuanto a la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Eso yo creo que es algo que se tiene que alcanzar alguna vez, de que quienes lleguen a ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia lo hagan por su capacidad, por su preparación y no por responder a determinados sectores políticos.
Quizá hasta hoy todavía subsiste esa idea de cupos, de que tiene que haber cupos en la Corte Suprema de Justicia. Se llegó incluso al extremo, un senador, a la barbaridad, de decir, por ejemplo, que la composición del Senado en cuanto político partidaria, ¿verdad? Del Senado tenía que estar reflejada en la Corte Suprema de Justicia. Eso, por ejemplo, es una total aberración. O sea, sería lo que no tiene que hacerse, de que la composición político-partidaria en cuanto a bancas que se dé en el Senado se refleje en la Corte Suprema de Justicia. Eso obviamente es algo inadmisible, pero hasta hoy subsiste, ¿verdad?, esa tendencia a que tiene que haber un cierto equilibrio entre integrantes de una extracción del Partido Colorado, del PLRA y de un tercer espacio, que tiene que haber cierto equilibrio. Eso hasta hoy todavía está vigente. Pero creo que es algo que en algún momento se tendrá que superar en el sentido de que sean personas, que sean juristas, que por sus méritos llegan a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿cómo blindamos a la autoridad o al individuo, hombre o mujer, que ocupe eventualmente o que ocupan actualmente el cargo de integrante de la máxima instancia judicial del famoso telefonazo? Porque al parecer siempre acá la clase político partidaria necesita tener no solamente el ministro propio, sino el juez propio, el fiscal propio, el defensor propio, o sea, y dependen estos, especialmente los jueces, fiscales, tal vez camaristas, defensores públicos, cada vez que termina su mandato, nuevamente tienen que hacer el viacrucis de solicitar el apoyo político para volver a ser confirmados en sus cargos. ¿Cómo hacemos para blindar a estos hombres y mujeres de justicia para que puedan hacer su trabajo realmente solamente en base en lo que dice la ley? Bueno, la verdad que es algo difícil. Lo que está planteando es algo bastante difícil, sin desconocer los problemas que existen en cuanto a los propios magistrados judiciales, desde la Corte hasta el último magistrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en gran medida esa actuación condicionada a las indicaciones que se le pueda dar a un magistrado de sectores políticos, de sectores económicos, se debe a la acción que viene de esos sectores. En particular, yo creo que lo que perturba el funcionamiento ideal de lo que debiera ser el Poder Judicial, la actuación de un magistrado, yo creo que principalmente esa influencia que perturba el funcionamiento normal de una autoridad jurisdiccional proviene del Congreso, de las cámaras del Congreso, y también de los partidos políticos, a veces directamente de los partidos políticos, pero en cuanto a autoridades, fundamentalmente de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a veces ha sido también del presidente de la República. Por eso no se puede achacar a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a sus deficiencias, que también tienen deficiencias propias, originarias del mismo Poder Judicial.
no se puede, pero totalmente, por lo menos, no se le puede culpar al Poder Judicial de sus deficiencias, sino que también en gran medida está afuera, está por la influencia, por las presiones indebidas que se ejercen respecto de magistrados judiciales, comenzando por la Corte, lo cual indudablemente es lo más grave. Profesor doctor Luis Lescano Claude, muchísimas gracias por este aporte al debate y personalmente también por la visión que tenés con relación a este proceso y a la vida institucional del Poder Judicial. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos, Héctor, y al programa. Yo creo que este procedimiento para la designación del sustituto del doctor Fretes está encaminado en forma correcta, y creo fundamentalmente, me parece que existe voluntad de parte del órgano que está encargado del Consejo de la Magistratura, existe voluntad en el sentido de hacer lo mejor posible para mejorar la función de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Hasta luego, querido profesor. Hasta luego, realmente. Era el profesor, el doctor Luis Lescano Claude. A la vuelta al corte, vamos a hablar del reclamo justo de una madre, que lo único que quiere es volver a tener a su hija con ella, ya que la misma tuvo que exiliarse, tuvo que huir, por así decirlo, al Uruguay, porque acá no encontraba justicia. A la vuelta al corte, vamos a hablar del testimonio de esta madre. Todos hemos de recordar el caso de la joven estudiante de Derecho Belén Winslow, que tuvo que exiliarse al Uruguay porque estaba a punto de ser ordenada a su contra una orden de prisión como una derivación extraña de una causa donde ella planteó una denuncia por un supuesto hecho de acoso sexual que cometió en su contra un profesor de la Universidad Católica y miembro del Consejo de la Magistratura. Su mamá, María Castañe, volvió a encadenarse en el Palacio de Justicia, exigiendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva una acción que tiene que ver sobre justamente su hija. ¿Cómo está, señora? Bienvenida a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para la audiencia. Contame nuevamente tu trajinar, tu vía crucis, que tiene como objetivo que Belén vuelva. Sí, este vía crucis es horrendo. Hace 9 días que estoy encadenada en el Palacio de la Corte Suprema para pedirle a los ministros que por favor resuelvan la acción de inconstitucionalidad por una captura nula e ilegal que le puso Lizy Teresita Sánchez. Esa captura nula fue corroborada por auditoría de la Corte Suprema, que no podría existir, es totalmente ilegal y violatorio de todos los principios jurídicos y de derecho, es imposible. Yo acá le estoy rogando a los ministros de Corte que se expidan ya sobre esta acción de inconstitucionalidad y también que por favor o la suspendan a Lizy Teresita Sánchez o la manden al GEM para ser restituida por mal desempeño de funciones, o si no, que ella se inhiba. Eso es lo que tendría que hacer. A mí me tiene sumamente preocupada los plazos, porque el 10 de marzo se va Antonio Fretes. Entonces, ¿qué pasa? Al irse Antonio Fretes, la Sala Constitucional para formarse tardó 4 años. ¿Verdad? Porque chicaleaban. Entonces, después formaron la Sala Constitucional con los únicos ministros que no se inhibieron, que fueron
Víctor Ríos, Fretes, y también la integra la Sala Constitucional Estela Maris Zárate. Como recalcaba el tiempo, que evapora el tiempo el 10 de marzo, es porque Antonio Fretes se retira, y ahí ¿qué pasa? Quedaría acéfala la Sala Constitucional. Y imagínense si hace 4 años que chicaneaban y no se formaba la Sala Constitucional, si vence el plazo, ¿cuántos años más van a demorar para volver a formar otra Sala Constitucional? Mi hija sinceramente ya no puede más estar en un refugio involuntario, es inhumano por una orden de captura ilegal. Recordemos que Auditoría de Corte es un órgano de la Corte Suprema de Justicia y hace excelente su trabajo. ¿Cómo los ministros de Corte no van a hacer caso a dicha Auditoría de Corte y hasta ahora nos expiden sobre la acción de inconstitucionalidad? ¿Qué dijo Inaceptable. señora, qué decía esa auditoría de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué decía la auditoría? Que la orden de captura era nula e ilegal, que corroborada por la misma auditoría. En síntesis, que esa orden nunca podría haber estado vigente y jamás mi hija podría tener una orden de captura. Nunca, porque fraguaron esa orden de captura. Cristian Kriskovich hizo un trueque de favores con Lizy Teresita Sánchez, porque recordemos que en esa época Lizy Teresita Sánchez era solamente una jueza interina. Entonces le dijo, vos me haces una orden de captura y yo te hago efectiva en el cargo, te pongo como jueza. Así mismo fue. A los 2 días la pone como jueza a Lizy Teresita Sánchez, y te imaginas la aberración jurídica de esto. Es una dura acusación, de seguro. El doctor Kriskovich es, digamos, quien vos estás señalando, impulsó esta orden de detención en el marco de una contradenuncia contra tu hija, ¿verdad? Sí. Así mismo, porque primero mi hija lo denunció por acoso sexual, ¿verdad? Como dice Amnistía Internacional, no es la figura de cortejo y galanteo, es acoso sexual, como dice Amnistía. Entonces, en represalia a eso, Cristian Daniel Kriskovich de Vargas la mete después de 1 año en una supuesta bolsa de compranotas, ¿verdad? Y tercer juicio, le hace una demanda de $450,000 americanos por dañar a su imagen. Entonces, esta captura ilegal es por la causa de supuesta compranotas. Ahora, ¿cuál es el papel de la Universidad Católica en todo esto? ¿Cuál es el papel? Y recuerden que en ese momento, el hombre clave de la Universidad Católica ante el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamientos era Cristian Kriskovich, porque representaba a la Católica en el cupo de universidades privadas en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, él se encargaba de absolver a los curas cuando violaban a un niño, cuando hacían acosos sexuales, pagaban el monto de 5 millones de guaraníes y los transferían de parroquia. ¿Entendés? Entonces, para la Iglesia, para la Católica y para ciertas autoridades eclesiásticas, Kriskovich era su pieza clave para tapar las atrocidades que ellos van cometiendo o iban cometiendo. Y con respecto a tu hija ¿qué hace en el Uruguay? ¿Trabaja? ¿Está exiliada? ¿No puede trabajar? ¿Cómo se mantiene? Mi hija está en calidad de exiliada, no puede trabajar. Imagínate, ya está con problemas serios de salud. Yo también te digo, Héctor, le hago responsable a los ministros de Corte. Y a los ministros de Corte, si le pasa algo a mi hija, si me pasa algo a mí, porque hace 9 días que estoy en una condición deplorable acá encadenada. Vos estás señora Castañe, vos estás las 24 horas estás encadenada ahí en el Palacio. 24 horas al día. Me quedo durmiendo en un banquito de madera en La Guardia. 24 horas. Hace 9 días que no me muevo de acá. Por lo menos la guardia de la policía ahí del Palacio de Justicia te dejan, no estás a la intemperie a la noche.
No, me tratan de maravilla. Eso quiero recalcar que la Guardia de la Corte Suprema me trata de maravilla y que les agradezco profundamente realmente. Pero no tendrías por qué estar encadenada ni durmiendo en un banquito si es que tuviéramos un servicio de justicia eficiente. Nunca tendría que estar encadenada porque esa orden de captura emitida por Lizzy Sánchez nunca, jamás en la vida podría existir. ¿Entendés? Entonces fue una venganza de Cristian Kriskovich contra mi hija Belén porque lo denunció por acoso sexual. Ahora, el tiempo apremia. ¿Qué sabés de la acción de inconstitucionalidad contra esta orden de detención? ¿Ya tiene voto de algún ministro? ¿Ya avanzó? ¿Qué falta para que salga la resolución? Y ahora estamos esperando que, digamos que, estamos esperando que se hagan los autos de sentencia para que den trámite o no a esa acción de inconstitucionalidad. Yo lo único que quiero es que se expidan de una u otra manera, pero nosotros ya no podemos más estar con el yaque de que todavía no se resuelve y el plazo vence el 10 de marzo. Esto es inhumano. Esto es una venganza. Cristian Kriskovich hace con mi hija el Malleus Maleficarum. ¿Por qué? Por haber denunciado que la acosó sexualmente. Y están las pruebas. Entonces, esto es algo que en ningún lado del mundo se ha visto. Solamente en Paraguay, donde nuestra justicia no nos ampara, no nos cobija, nos tiene como títeres al arbitrio de ciertos hombres poderosos. Y mientras tanto, vos... Belén está sola ya en el Uruguay, no está con nadie. Claro que está sola, Héctor. Belén está sola, a su arbitrio, tirada en un país extraño que fue maravilloso, que le dio un asilo y un refugio cuando su propio país, el Paraguay, le negó todo acceso a la justicia. Se pasó por atrás una acción, es una orden de captura nula, ilegal, corroborada por la misma auditoría. ¿Qué es más importante que una auditoría de la Corte Suprema de Justicia? No puede haber nada más importante. Entonces los ministros de Corte tendrían que haber resuelto ya esta orden de inconstitucionalidad. ¿Hace cuántos años espera esta orden de constitucionalidad, esta acción de inconstitucionalidad? 4 años. 4 años. 4 años. Y siempre todos los ministros se inhibían. Tanto los ministros anteriores como Vareiro de Módica, como Peña, como Bajac, como Blanco. Todos se inhibieron. Ahora los de ahora se inhibieron todos. Los únicos 2 que no se inhibieron jamás fueron Víctor Ríos y Fretes, que desde el principio aceptaron. Ahora finalmente... ¿tu hija hace cuántos años está exiliada en el Uruguay? Para recordar a la gente. 4 años. Más de 4 años. Señora María Castañe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Un testimonio muy duro, muy fuerte, muy verídico. Y ya no hay nada que agregar a este tipo de testimonios. El doctor Kriskovich tiene todo el derecho a la réplica, si que quiere, si es que ve el programa, para venir acá y contestar lo que dice esta madre de Belén Wisteglow, que hoy día está hace más de 4 años refugiada en el Uruguay. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.